Ya, que puedas aguantar todo el sprint al final. puedo, estoy en Estás, mi mejor momento. No voy a estar nunca mejor que ahora. eso lo puedes asegurar, vamos. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. A su edad, seguramente ni con su sonotone. ¿Qué haremos el día que Chuck Norris ya no esté disponible para este chascarrillo? Y nos Buena enteraremos. pregunta. Pues no lo sé, pero hay que buscar. Podemos empezar con Schwarzenegger. Bueno, si hay algo que quieras consultar o aprender sobre tecnología, BIM y el sector AECO, tienes que echar un vistazo a nuestros cursos de los viernes. En la carta tenemos delicatessen tan variadas como herramientas de automatización sin código, que es que me cuesta hasta decirlo. A partir del debate si una tarea debe automatizarse o no, nos tiramos de cabeza en las herramientas que te permiten automatizarla. Las IFTT, Zapier, Make, Pipedream y N8N. ¿Lo he dicho bien? N8N. No sé, para mí siempre ha sido un hecho, ¿eh? Introducción al desarrollo de servidores MCP. A Andrés Corval le pedimos que nos enseñara cómo crear un modelo MCP personalizado para conectarnos a cualquier base de datos que tenga una API pública. Nada de recetas mágicas ni botones de instalar y listo. Sabes que somos conscientes de que lo dices leyéndolo sin saber ni lo que estás contando, No ¿verdad? del no del Context Protocol con IA. Por saco. Mejor no te preguntamos qué quiere decir. Pero es que precisamente el que no lo sepa tiene que entrar y mirar. Gestión de modelos y cuadros de mandos con Notion, donde Antonio Trujillo nos mete en una madriguera de conejo con formas de utilizar Notion para la gestión de tu despacho que te harán saltar las neuronas. Modelado BIM con FreeCAD, para aquellos que se han hartado del jardín vallado de Autodesk, Graphisoft y esos otros todos que circulan por el mercado y quieren tener pleno dominio de sus datos. ChatGPT más JSON, uso avanzado de LLM, de modelos grandes de lenguaje. Porque las IA se entienden en el lenguaje natural, pero si lo das en lenguaje estructurado, de repente suceden cosas maravillosas. Juraría que te estás inventando los títulos. No, no, no. Esos son los que están literalmente en los cursos de los viernes. No sé. Bueno, ¿ves? Esto me da la razón. Ya podemos decir sin miedo que hay más de 200 sesiones de los cursos de los viernes para que no te aburras. Puedo apostar sin miedo a equivocarme que si no encuentras esa pequeña píldora de sabiduría nerd en los cursos de los viernes, que simplemente no existe. Es más, Entra en si miras.com, no la encuentra el oyente, que nos lo mande por correo y lo que la montamos. busqué, la Oye, cultivamos, la cultivamos. Entra en total. miras.com/insiders y déjate llevar. Y además te llevas la compañía de Belio, nuestro chatbot con coleta que como ves anda suelto por la casa sin bozal. Bueno, pues saludos queridísimos oyentes, vuelve a la carga el becario Bing en turno de servicio, un personaje que le caracteriza su gravedad, algunos diría incluso su campo gravitatorio. Y mis dos compañeros de la podcastfera Bing Patria. En un ladito del Zoom tengo al MCP humano de Blender, al tipo que cultiva bonsáis en sus ratos libres, la melodía del Bing en forma de blues pop, el Uf, señor Rafael Tenorio. muchas gracias por ese bonito No se merece, no presentación se que no he entendido. Y en la otra esquinita del Zoom está la coleta que sabía JavaScript, el caballero templario del open source, el tipo que metí IFC en una conversación sobre la reproducción del ornitorrinco en épocas de baja pluviosidad, el señor Don Evelio Sánchez. ¿Qué tal? Yo no sé si lo sabes, pero entre este mes que viene y el siguiente es la época de reproducción del ornitorrinco y llueve mucho en Australia y su Y zona harás un modelo alrededor. IFC para documentarlo, Yo ¿no? solo te digo que, hombre, no es que haya una relación directa, pero sí, la pluviosidad afecta porque es un animal que vive cerca de los ríos. Yo ya sabía que la inspiración divina venía por Pero algún bueno, sitio. que nada, si La vamos intuición. a... Tengo intuición. Bueno, pues habiendo hecho los deberes, os sitúo. Cena EUBIN 2024. Nos sentamos un buen grupo de colegas y junto a nosotros nos pide paso un par de desconocidos con acento vasco que decían que la mesa buena es la nuestra. Y uno de ellos dijo algo de que tenían que exponer una comunicación sobre construcción industrializada, a lo que en la mesa alguien, no sé quién, respondió inocentemente con la palabra prefabricación. Y se armó. A partir de ahí se abrieron las puertas del infierno de par en par. A este cóctel, a esta ya discusión ya acalorada, ¿vale? Se le añade todo el vino del mundo y pues Eso es bueno, el falso, resultado fue una rotundamente falso. noche. O con ¿Eh? gas. Eso es completamente falso. No, era Yo falso. no probé vino. Ah, tú, no, tú ibas de litrona en litrona, es verdad. Entonces los demás programas más. Claro, Tú, Bueno, a tú ver, no el más. tema es que estaba descompensada la cosa. Eso es.
Así que lo habéis escuchado por ahí, nos hemos traído a la estrella de aquella lecture nocturna que pasará a la historia de Leuven, ya está recogida en los anales como un acontecimiento único, que milagrosamente además fuimos testigos de al día siguiente fue capaz de contarla con todo lujo de detalles y con la gravedad que requería la Lo de ocasión. milagrosamente dices porque llegamos a las tantas de la mañana y Sí, en tuvimos unas que a las condiciones 9 que ponernos allí delante. no son confesables, ¿no? Y además se lo contó a un auditorio más exigente que nosotros mismos. Su nombre es Raúl Lacalle. Bienvenido, Raúl. Gracias, gracias. Iba a pedir a Perplexity ahí que me hiciera un resumen de quién es Raúl Lacalle, pero bueno, seguro que después venían los de Heavy Metal a reclamar royalties. Así que me remito a tu perfil y tú me corriges. Raúl dice que eres ingeniero industrial en la especialidad de mecánica por la Universidad de Navarra, que has pasado por empresas como Domusa en calidad de director de calidad y coordinación industrial, Aluminox como director general, Aizcorpe Coop, que supongo que significará cooperativa, Sí, como director general, en Talaya Telecom como socio director y ahora, en lo que nos ocupa, con JIT Housing como director industrial. correcto. Joder, sueño Perfecto. con el día que un invitado te diga, no, No, ese no soy yo. ese no soy yo. Os habéis equivocado. No, Pero a lo mejor ahí había que añadir cosas que no ha puesto en el currículum, yo qué sé. Y como curiosidad, que a mí me parece muy importante, concejal del Ayuntamiento de Ordicia en Cultura, Juventud y Euskera en un primer turno y sí, Bienestar Social en el segundo. E sí, igualmente monitor de tiempo libre para adolescentes. No sé, sí. ¿me dejo algo? No, no. Bueno, padre de familia, de 3 hijos, y bueno, pues igual la empresa más difícil es esa, ¿no? Todas las demás, pues bueno, uno al final va cogiendo callo, pero la de la propia, ¿no? El proyecto propio a veces suele ser el más complicado. Pero bueno, a nivel de currículum es más que está, sí, esa es mi. Aparece la palabra director como 100 veces. Sí, uno cuando escribe en LinkedIn no sabe muy bien qué poner, ¿no? Todos somos buenos, todos tenemos éxito, nadie pone muchas veces fracasos, ¿no? Pero bueno, pues para darle un poco de enjundia quizás a que siempre he estado, siempre, los últimos años por lo menos, en esos ámbitos un poco de dirigir estrategias y bueno, muy vinculado siempre a la innovación también. Quizás no aparece explícitamente indicado, pero en todos mis proyectos industriales siempre ha habido algún elemento de innovación relevante. De hecho, Pues incluso, fíjate que sí, yo voy a empezar por esa parte de sí, exconcejal, sí, porque de exconcejal a exconcejal yo tengo la teoría de que pasar por la política te cambia la forma de ver el mundo. Y además, no solo te cambia la forma del mundo, sino que yo creo que, o sea, debería ser como la mili. Todo el mundo debería ser concejal 4 años en su vida para saber lo que es Eso la lo administración dices porque pública. no me has tenido a mí en la política. Se te quitan las ganas Sí, de tener a todo a cualquier concejal. sí, Te digo. efectivamente, pero bueno, incluso me arriesgaría, porque yo creo que los beneficios son muy grandes, ¿no? Es decir, en el sentido de que de que la forma de entender cómo funciona la administración, de sus recursos limitados, de sus dificultades de procedimientos administrativos, de que no siempre se puede hacer lo que se quiere y que, bueno, pues yo creo que te mete una impronta de realismo que no tendrías de ninguna otra forma, ¿no? Así que de exconcejal a exconcejal, ¿cómo fue esa experiencia y qué sacaste en limpio de ella? Sí, bueno, a ver, yo empiezo como concejal en Ordizia con 23 años, ¿no? Vengo, bueno, de ese mundo tiempo libre que, bueno, en aquel momento. Te iba a decir que si te metieron en el primer turno ¿cómo era? En Cultura, Juventud y Sí, Euskera, es que empezaste jovencito. sí, 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 no, no, claro, evidentemente, sí, sí, no te dan Hacienda, ni te dan Ni urbanismo urbanismo. cuando tienes 23 años, está más caro que el agua, ¿no? Pero es verdad que era esas ganas bueno, de intentar, ¿no? Hacer algo por tu pueblo. Yo siempre he estado muy vinculado a ámbitos sociales en mi pueblo, de hecho, todavía, la medida que puedo, también me sigo vinculando, ¿vale? O a entidades deportivas, y siempre tenía esas ganas. Yo vivía en una calle que está justo al lado del ayuntamiento, pasaba todos los días debajo del ayuntamiento, ¿no? Y todo lo que pasa en mi pueblo, que es un pueblo de 10.000 habitantes, Ordicia, en Guipúzcoa, se hace la Plaza Mayor, que está enfrente del ayuntamiento y a 2 minutos de mi portal, ¿no? Entonces, yo crecí desde pequeño viendo toda la actividad, diríamos, política, etcétera, ¿no? Evidentemente, mi época, cuando yo entro como concejal, no es una época muy brillante en Euskadi. Estábamos, todo el mundo sabe, en una época donde el terrorismo estaba todos los días, teníamos algún elemento relacionado.
Entonces, bueno, desmarcar de aquel momento de aquello para poder desarrollar una actividad política pura, pues era complicado, porque no se daba, diríamos, el caldo de cultivo adecuado, ¿no? Los primeros 4 años fueron bastante duros en ese sentido. Pues me toca desde asesinatos de industriales del pueblo hasta el tema de Miguel Ángel Blanco. O sea, era continuamente un proceso político muy, muy complejo. Pero bueno, como dices tú, por otro lado, pues te da la visión. En los primeros 4 años me dio una visión de lo complicado que es eh, coordinar, diríamos, una actividad que pueda gustar a todo el mundo. Particularmente entras por un partido que tiene diríamos, un programa. En nuestro caso fuimos, diríamos, tres partidos los que gobernábamos el ayuntamiento. Tuvimos que ponernos de acuerdo, por tanto, en políticas comunes. Eso ya es un primer punto de aprendizaje en el que dices, bueno, yo voy con unas ideas, otros van con otras, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Y luego vamos a repartir un poco los presupuestos para que esas políticas se puedan desarrollar, ¿no? Evidentemente, pues como dices, es un aprendizaje brutal. Yo con 25 años nunca había visto un presupuesto tan alto. ¿De dónde nace el dinero? ¿Cómo financia la Diputación ciertas cosas? ¿De qué depende el ayuntamiento? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué no tiene? Bueno, en mi caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cultura, festejos, subvenciones a las entidades deportivas. Bueno, había todo un conglomerado que yo no conocía, ¿no? La segunda fase ya es un poco más madura, ya es un área como es bienestar social, residencia de ancianos, bueno, todo lo que tiene que ver con asistencia social. Entonces, bueno, ya te lo tomas un poco más con perspectiva. Eh, Ascendiste en bueno, escalafón. sí, Festejos para si te digo la el nuevo verdad, me jovencito. presenté el último en la lista porque los 4 primeros años me habían desgastado mucho, eran reuniones interminables, trabajaba en un pueblecito del centro de Guipúzcoa, tenía que coger el coche, dejar el trabajo temporalmente, volver al trabajo a la tarde otra vez, 3 sesiones, llegaba a casa a las 11. Bueno, fue bastante duro, en la segunda ya me lo tomé de otra forma, pero cogí un área un poquito más. Pero era el último en la lista y la cuestión fue que el que salió tercero, bueno, el que salió segundo, perdón, pues dimite a los 2 meses y claro, empiezan a tirar de la lista y no quería nadie. Y entonces vienen a por mí y me vuelven a convencer. Y volví a entrar. Y bueno, en este caso sí fue un poco más un desarrollo, diríamos, personal también y político un poquito más profundo, ¿no? Ahí sí que tuve la sensación de hacer cosas un poco más importantes o interesantes desde mi punto de vista, ¿eh? Porque esto ya sabes luego, Rogelio, que luego lo que no tiene el ayuntamiento es el reconocimiento público del trabajo realizado, por lo menos No, y que en todo el mundo piensa que en general. los ayuntamientos vas allí a cobrar o que tienes un sueldo. Sí, eso Muchas es, eso veces es, el eso es. 90% de los concejales de los ayuntamientos solamente cobran la dieta Correcto, de asistir a, correcto. a actos colegiados, ¿no? O Eso sea, es, órganos eso es. colegiados, pero que Sí, en sí. realidad No, no todo da, lo que hacen no, después es completamente gratuito no, y no. dedicando todo su tiempo y su esfuerzo. O sea, que Sí, bueno. sí, sí. Pero Y, sí es una experiencia que es, para aquel que tiene un poquito de sentido de social, yo creo que es una experiencia muy sí, positiva. sí, sí. Yo creo que debería ser obligatorio un cierto trabajo para la administración, como hacían los alemanes cuando en la reconstrucción tenían que dedicarle 1 hora de su jornada laboral a la reconstrucción alemana, ¿no? Pero Eh, aquí tendríamos la mala suerte de que el 80% dedicaría la hora a la siesta. Aquí lo más parecido fue cuando Lola Flores dijo que todos los españoles pusieran una peseta, ¿no? Sí. ya, bueno, pues a lo mejor eso es lo que nos separa de los alemanes. El caso es que con no Bueno, tener castigos, afortunadamente hay bastantes más cosas. bueno, Francia, por ejemplo. No tenemos envidia. sí, y parte de los Países Bajos. Pero con no tener castigo suficiente, con haber pasado por la política, resulta que caes en el saco de esto del BIM. Bueno, entiendo que caes en el saco del Uy, BIM uy, porque, uy, no, 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 porque no, no vayas por ahí. El BIM, yo solo me acuerdo del BIM Manager, la famosa frase BIM Manager, que vamos, yo iba allí cuando fui a Valencia pensando bueno, en un entorno determinado, y resulta que me encontré con otros perfiles, ¿no? Que me vino muy bien, la verdad. Sí, yo caigo en el mundo de la industrialización, si quieres que te diga la verdad, por el azar, ¿eh? No, yo estaba, bueno, en la última organización en la que estuve, en la última empresa,
bueno, pues era una cooperativa y entra en suspensión de pagos y entonces, bueno, pues tengo que abandonarla. Y en ese abandonar, pues me encuentro con 52 años en el mercado que resulta que, pues por lo que se ve, soy mayor. Y no conseguía, Pues no imagínate, conseguía. imagínate Belio, que tiene ya más. No, Pues, no, pues a ver, Raúl es mayor que yo, ¿eh? yo tengo 55, ¿eh? Yo no, Aunque no parezco por el yo pelo, no. ¿eh? Pero No, la eso verdad te que iba a no decir aparentas yo. más de 54. Pues me encuentro en una situación, pues eso, pues un poco desesperada también, 7, 8 meses, no encontraba nada y a través de un compañero, Gorka Leal, de IP21 Ingeniería, bueno, me convence de que le acompañe a Revil, el Revil que se hizo, creo, en septiembre aquel año, que era después de la pandemia. Pues porque tenía un desarrollo que había hecho él y tal en el negocio y que, bueno, ya que yo no he ido nunca a una feria y tú has ido a ferias y ayúdame y tal. Bueno, me voy allí y yo llego ahí a la feria y me encuentro una feria más aburrida que nada, ¿no? Yo acostumbrado a ferias de calefacción, a joder, bueno, a A música, a pinchos historias. de Sí, sí, jamón, sí, a a stands vino. donde te dan de todo y vas allí y te encuentras. Constru- Construtec y Beteco del año Y pasado, aquí te donde daba un Constructó que, lápiz. Sí, Construtec era medio pabellón Beteco con toda sí, la industria del aluminio gallega repartiendo pulpo, raciones de pulpo como si no hubiera un mañana. Harían de comer sí, a sí, todo sí. Madrid. Sí, sí, sí. Yo, joder, yo me acuerdo de las de Domusa, bueno, o sea, casi cortadores de jamón y vaya, otro mundo. Entonces, joder, el reveal voy allí y digo, ¿esto qué es? Entonces, joder, empiezo a investigar un poco y, coño, de repente me acuerdo de que mi gran amigo Pedro Rebollar, que habíamos estudiado la carrera juntos y que somos muy amigos, pues antes de la pandemia, cuando esas comidas que hacíamos de ciento en viento los amigos de la carrera y tal, pues me había contado ya hacía unos años que se iba a meter en el mundo de fabricar casas, ¿no? En aquel momento. Y digo, coño, joder, si esto tiene que ver con aquella idea de Pedro. Claro, la pandemia nos había separado, diríamos, de alguna forma. Entonces, cojo y pues le mando un WhatsApp y le digo, oye, yo estoy aquí en Madrid en una feria más rara que la otra. ¿No andarás tú por aquí? Y coño, me dice, joder, si estoy aquí 3 días y tengo que dar además, unas charlas y tal, patín patán. Bueno, pues quedamos para echar una cerveza. Y es en esas cuando me comunica que quiere montar una fábrica, que necesita además alguien con experiencia industrial, diríamos, entre comillas, curtida, de crear, de desarrollar procesos, porque él en eso pues no se ve, no se ve. Él se ve más en la parte producto, mercado, pero en cómo se puede montar una fábrica para hacer, vamos a decir, viviendas a trozos, y diríamos con conceptos de automoción, pues no se ve. Y ahí fue cuando se unieron los astros y me surge una oportunidad. Y es ahí cuando caigo en el mundo, diríamos, si queréis, BIM. Eh, Recuerdo muy bien el siguiente año, porque se hizo en marzo, la siguiente reveal, que tuve que dar una pequeña sesión y joder, para saber lo que era BIM, lo típico, me bajé por ahí de internet cosillas para intentar entender yo de alguna forma qué era eso del BIM. Y menos mal que no Porque, diste con Bimbres. joder, pues no, o sea, era una cosa que no, yo lo que más llegaba a ver era pues un modelado 3D, porque en el mundo industrial, pues bueno, eso ya era una realidad, ¿no? Había empresas industriales ya, y hay empresas industriales desde hace tiempo que utilizaban pues el Solid Edge, el SolidWorks, o, ¿no? Herramientas, y yo decía, joder, pues era dibujar una cosa en 3D. Y bueno, sin darle mucho más valor en aquel momento, ¿no? Lo importante era concepto de fábrica, ¿vale? Luego el diseño, pues tampoco era a priori no lo tenía tan claro que al final de todo iba a ser la clave del negocio, ¿no? Sino que, bueno, pues habrá por ahí arquitectos, etcétera, que diseñarán y, bueno, pues nosotros ya fabricaremos aquello que diseñen otros, ¿no? Y hoy ya te digo que el diseño es la clave de todo. Supongo que en aquel momento, en esa primera feria de Reveal, nadie te nombraría la palabra maldita, ¿no? Prefabricación. Así que por No, empezar por empezar por el principio. a ver, lo que ¿Y pasa es que cómo fue? a vosotros os conozco cuando ya tengo, diríamos, ya hay bastantes visitas, ya he compartido nuestra forma de entender lo que es industrializar con otros agentes, tanto promotores, constructores, arquitecturas, etcétera.
Y ya me conocéis cuando la palabra prefabricado pues empieza a ser un poquito, a nosotros nos penaliza, diríamos, ¿no? Porque prefabricar siempre tenía y sigue teniendo, ¿no? Como una concepción un tanto de algo que no está muy bien hecho, que es una parte de un algo, ¿no? Cuando nosotros pues ya sabíamos que el 90 y tantos por ciento alto del edificio lo íbamos a hacer en la fábrica, ¿no? Colocar prefabricar, pues no, es fabricar a todas luces, ¿no? Lo que quieres es fabricar y montar, ¿no? In situ, ¿no? En el solar. Entonces, pues hicimos y hemos hecho desde entonces mucho énfasis en quitar ese concepto de prefabricar. Te soy sincero y no me acuerdo mucho de por dónde os casqué. Sé que os casqué ahí en la mesa bien a todos, que no le dejé, no sé si dejé alguno pero, pero bueno, sí, sí, es así. No, no usamos prefabricar como. Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, a ver, yo entiendo prefabricar cuando hago un elemento suelto, ¿no? Para mí, prefabricar tiene que ver con diríamos, el porcentaje, diríamos, que supone ese elemento prefabricado respecto a todo un presupuesto, ¿no? Cuando en el presupuesto de ejecución la industrialización supone pues, más del 75% y lo otro es civil, porque tiene que ser así, hay prefabricado, hay poco. Para mí esa es un poco la diferencia, ¿no? Un prefabricado pues es una fachada, que es un elemento constructivo, vale, que digamos acompaña a lo tradicional, un baño puede ser un prefabricado, que si te pones a hablar seriamente, o sea, con ellos también te van a decir que prefabricado es poco, ¿eh? Que es industrializado, ¿no? Pero yo, por ponerle un diferencial, ¿no? Lo nuestro es todo, por decirlo, hecho en fábrica y terminado prácticamente en obra, pues un 5% de lo que queda, que es ensamblar y terminar un poco todas las juntas, etcétera, todos los elementos que no terminas en fábrica. Y eso es un poco para mí una diferencia. Pero ya te digo que, bueno, tampoco. Cuando hay gente maja como vosotros, pues me meto al saco, ¿no? Cuando está el negocio por detrás, pues evito polémicas, porque por si acaso, ¿no? Pero sí. Bueno, yo no entiendo que lo que o sea, si hoy estamos aquí hablando de construcción industrializada es porque el sector AECO está en una pequeña crisis, Sí. una pequeña crisis derivada de que hay una falta de mano de obra evidente. Ahora mismo cualquier obra es prácticamente una sucursal de la ONU, es Sí. decir, escuchas hablar todas las lenguas menos el español. La cadena de formación de operarios se ha roto por completo. Nos quedan albañiles de 60 años y debajo de eso no hay nada, ¿vale? Las nuevas generaciones prefieren acercarse a una cárcel salvadoreña antes que a una obra. Y en este momento, cualquier precio de Que una conste que partida, algunas obras se parecen bastante a una cárcel salvadoreña. Sí, sí, sí. ahora mismo sí. Bueno, no, no, que va, que va. Que los turnos Sí, son de sí, 8 sí, sí. horas. Hay obra de 8 a 4, obra de 8 a 4 de la tarde. Esto, o sea, no se había visto en turno corrido, no se había visto en la vida. O sea, entre que el convenio de la construcción tiene más festivos que el de el profesorado y que, y que parecen funcionarios. Ahora mismo los trabajadores de la construcción parecen funcionarios. Y además, en este momento, cualquier precio de una partida está condicionada básicamente, o sea, en un porcentaje completamente mayoritario por el precio de la mano de obra. Este Y, año, pues y me además pasé por también que en los últimos 4 años, ¿no? Ha subido el precio de construcción por metro cuadrado de manera exponencial. Sí, sí, pero básicamente por el precio de la mano de obra. Los En un materiales han momento en subido. el que colocar un grifo de oro cuesta más pagar al albañil que el grifo. Claro, tienes un problemazo, ¿no? Este año, en la visita que hice a Revil, la impresión que me llevé yo, hablando con varias empresas, porque además iba de la mano de alguien del sector del aluminio que tiene bastantes conocidos allí y que podía hablar de tú a tú con muchísima gente, pues un gran número de No, empresas es que vas están pisando mirando. moqueta, ¿eh? Hay que cultivar buenas amistades. Ya, ya, ya. Eh, Aparte, ya en su día nos invitó a un montón de pulpo. De esta vez fue un Esta poco vez más. te trataban de usted. Bueno, el caso es que lo que noté es que había un viraje intenso hacia la industrialización, o sea, hacia steel framing, hacia llevar módulos perfectamente industrializados al proyecto, etcétera, etcétera. Decía Recuenco que en la industria de la construcción
cuando lo tuvimos aquí, que la industria de la construcción nunca se había tenido que innovar porque realmente nunca había tenido una crisis existencial, una crisis de o cambio o muero. Así que ese cambio a la industrialización venía en parte porque en un taller puedes atraer un montón de gente de operarios de otros caladeros dispuestos a trabajar en taller, a cubierto, que no se acercarían a la obra vamos, ni siquiera a 10 manzanas de distancia. Así que no sé si compartes el diagnóstico. Lo que pasa es que aquí yo tengo una pequeña disyuntiva, ¿no? ¿Es lo lógico adoptar la industrialización como una solución a un problema en una coyuntura de emergencia? ¿O lo que todos siempre aspiramos? Porque yo creo que todos aspiramos siempre a que el sector AECO virara hacia la industrialización como solución lógica al pasar de un proceso de construcción artesanal. A ver, yo en ese sentido creo que al final tenía que pasar. Es decir, no puede ser, no podía Llevamos seguir. diciendo que tenía que pasar Sí, desde sí, 1920. sí, correcto, correcto. Y de hecho, si hablas con mi compañero Pedro, te contaría, bueno, cómo él hace 10 años, qué problemas se encontraba, ¿no? Para poder, hubo empresas en España que tenían muy buen producto y proyecto industrial y tuvieron que ir cerrando, ¿no? Quizás, pues bueno, a nosotros nos ha dado, bueno, después de esa pandemia, donde de alguna forma también el cambio climático, no sé, se juntan una serie de elementos, diríamos, sociales que también hacen empezar a ver que, joder, o haces algo o esto, La entrada de ¿no? grandes fondos de inversión que requieren rematar las obras en un plazo definido, fijo y con unos costes perfectamente tabulados y no es un factor también. Ya, a ver, sí, y lo es, pero todavía yo creo que mayoritariamente ese sector está esperando a, no sé muy bien, a, pues ese, ahora sale el PERTE también por ahí, están todos esperando, ¿no? O sea, yo la experiencia que tengo es que se nos están acercando fondos cada vez más, evidentemente, también nosotros hemos salido al mercado a buscarlos, es decir, ya no estamos en esa actitud de espera. Hemos constituido a nivel nacional, a nivel de Madrid, una empresa que se llama Unara Real Estate para precisamente ir a buscar los proyectos y no estar a la espera, porque si estás a la espera seguramente pues, se hubiese complicado mucho la asistencia de e-housing. Y claro, pues eso sí que es verdad que ahora estos fondos sí que están viniendo con las ideas muy claras. Es decir, nosotros, para que os hagáis una idea, nuestros presupuestos son cerrados. Evidentemente, como industriales que somos, controlamos de alguna forma el coste y cuando salimos al mercado con un presupuesto, si no sales porque algo ha pasado dentro de la empresa que ha hecho que ese coste no se dé, ¿no? Entonces, no es como lo tradicional, en el que prácticamente, pues yo no lo he conocido mucho, pero he tenido una pequeña experiencia en una de mis empresas anteriores y, joder, aquello era una negociación final. Es decir, el presupuesto inicial no valía para nada. O sea, lo que se discutiera era el resultado final y cómo el promotor constructor sacaba siempre margen y de alguna forma se lo comía al resto, ¿no? A través de la típica amenaza de que como no te bajes X, pues ya te buscas a otro, ¿no? Tampoco, mira, has hablado del talento, ¿no? Bueno, talento no, has hablado de la necesidad de mano de obra, ¿no? Yo ahí tengo una particular visión, ¿no? Yo hace poco me preguntó una persona, un abogado en Madrid, me dice, oye, Raúl, joder, vosotros en el 2022, hasta junio, julio, que no empezasteis a hacer ya el primer proyecto, erais 4. Hoy sois más de 52. ¿Cómo lo habéis hecho? Y yo le dije, porque ese proceso lo he desarrollado yo directamente, yo le di una frase, ¿no? Le dije, mira, generalmente hoy en día, no sé por qué, todas las empresas y todos los negocios buscan pescar en el río. O sea, todos van a por la trucha. Van a la trucha, quieren coger la trucha más grande, sacan una pequeña, no les vale, van a por la trucha más grande, yo pesco en el mar. Y me decía, no te entiendo. Yo, pues mira, yo tengo una media de edad de 54 años, por fin y desde hace ya unos meses para aquí he incorporado mujeres al trabajo, yo también tengo múltiples nacionalidades, he puesto pues un pulpo al lado de un salmón, al lado de un cangrejo de mar, al lado de, ¿no? Y he desarrollado un modelo de trabajo en el que es relativamente más fácil preparar a una persona para que termine haciéndolo, ¿no? Si quieres,
Nuestro sistema se parece más a bricolaje, ¿no? Al bricolaje de toda la vida, que a esos procesos constructivos tradicionales donde el oficial, el encargado, ¿no? Había unas jerarquías y unos conocimientos, diríamos, muy anclados en la experimentación individual, ¿no? Aquí, como es industrial, pues somos capaces de trocear las tareas, diríamos, y hacerlas repetir, con lo cual de alguna forma es mucho más fácil formar, ¿no? Y eso nos ha dado una ventaja. Pero yo cuando empecé, en el año 2022, yo el que tocaba la puerta de Ribavellosa, de la planta de Ribavellosa, daba igual lo que supiera hacer, entraba. Fue una apuesta de cero. Una apuesta de cero. Metíamos subcontratas y entre subcontratar gente, luego el boca a boca, ya empieza aquello a funcionar un poquito, etc. A nosotros nos venía gente que nos decía a ver qué significaba JIT Housing, porque pensaban que era un bazar chino. Pasaban aquí por Just el in área time, quiero industrial, decir. sí, just in time, Entiendo sí. que es just in time. Es just in time housing, sí. Y eso, pues evidentemente sí que ha sido uno de los éxitos, ¿no? Poder contar ahora ya con 52 personas propias, contratos propios, trabajadores de housing, que por un lado, pues algunos estamos diríamos, en la parte indirecta y el resto, la mayoría está en la parte industrializada, ¿no? En la fábrica, vamos a decir. Bueno, pero de todos modos, hablando de subcontratar, he visto en LinkedIn que no lo hacéis todos vosotros. Ahora me lo explicarás tú, pero vi Sí, que tenéis un acuerdo estratégico con Advim, sí, ¿no? Lo de que me hecho, sí, lleva a pensar o entiendo que hay una parte de outsourcing sí, de lo que es la parte de la metodología sí, DIN que entiendo que ha sido algo estudiado y valorado frente a coger y sí. poneros a desarrollar vosotros BIM Sí, dentro de la empresa, ¿no? sí. Eso fue, sí, ese fue uno de los primeros debates, ¿no? Pues desde, joder, y el edificio, el cálculo del edificio, pues lo tenemos que subcontratar o contratamos ya nosotros ingenieros para cálculo. ¿Modelamos nosotros o subcontratamos el modelado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí fue una suerte en este contexto en el que estamos hablando ahora, encontrarnos con nuestros amigos de Admin, de Zaragoza, que para nosotros realmente no es un proveedor, es un partner con el que compartimos todo lo que es la estrategia de desarrollo BIM, ¿vale? De hecho, yo llego a Valencia porque Adrián pues me convence de que, joder, que hay una oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y contrastar, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Hay más partners también. Es decir, a nivel de desarrollo de Lean Manufacturing, por ejemplo, también tenemos una colaboración muy estrecha con DIT Consultoría. Y esa es un poco la política que hemos encontrado como la mejor, ¿no? Es decir, en áreas críticas donde nosotros no conocíamos o no sabíamos dimensionar muy bien el alcance de esas áreas, habernos asociado con empresas de este tipo. Pero cuando hablo de la subcontratación, hablo de la subcontratación fabril, ¿vale? Tenemos en el ámbito del diseño subcontratación, evidentemente modelar instalaciones, con IP21 Ingeniería, por ejemplo, con AT20 todo lo que es la coordinación BIM. Para nosotros un BEP era, yo cuando me presentan la primera vez un BEP, es que no sabía ni lo que estaba leyendo. O sea, digo, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el LOT? O sea, yo no sabía lo que era un lot. ¿Qué lot 300, 400? Había una norma, ya no me acuerdo no sé, la ISO no sé cuántos. O sea, Le hemos puesto nombres a cosas que hacen los ingenieros en realidad. no, Tampoco vale. correcto. Es cierto. O sea, luego cuando ya vas entrando dices, coño, ahora estoy entendiendo que es esto, pero joder. O sea, entonces, pero claro, para aquella primera parte necesitábamos compañía. Yo cuando fui a Eubin, joder, muchas de las ponencias técnicamente se me siguen escapando. Luego cuando ya me las explican un poco más con lenguaje para tontos, por decir de alguna forma, pues termino por entender qué mensaje hay detrás, ¿no? Pero, pero sí, pero hay una parte que hemos entendido que tiene que ser así, que tiene que ser desarrollada junto con partners que puedan ir creciendo también, evidentemente, y aportando al ritmo que JIT Housing pues seguramente vaya a crecer a futuro, ¿no? ¿Y os planteáis en algún momento reconducir o sea, volver a meter dentro de la empresa parte de esa externalización? Pues ¿O sí, pues estamos ahora mismo con el tema famoso de la arquitectura.
Es decir, el Design for Manufacturing Assembly, y ahora que se le dice Disassembly, parte de que, bueno, sobre todo en el mundo de la vivienda, ¿no? Que hay unas estructuras ya formales, ¿no? Arquitectura, tiene que hacer un proyecto, hay que firmarlo, hay que llevarlo al colegio. Nos está costando muchísimo encontrar esos arquitectos que de alguna forma modelan, diseñan y entienden los proyectos para ser industrializados. Mucho. Estamos ahí sufriendo bastante y ahora pues hay un debate dentro de la casa de que igual pues, esa parte debería de integrarse, ¿no? Más que externalizarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control del diseño, ¿no? Porque nosotros, y lo decimos porque es así, cuesta entender en el mercado, pero hay que diseñar para fabricar. Y nosotros diseñar para fabricar decimos que es diseñar con tolerancia milimétrica. Y eso pues no es normal en el mundo de la construcción. No, perdona, nosotros diseñamos con, mi ArchiCAD está con unidades de décimas de milímetro. O Bueno, sea, lo que bien, pasa es pues que después... Vamos a ver, nosotros sí diseñamos con tolerancias de milímetros y construimos con tolerancias de milímetros. Lo que pasa es De muchos pues esos milímetros. milímetros de 15 en 15, de 30 en 30, Claro, claro, es que otra cosa después es una llevar, cuestión de cantidad, no de unidad. Sí, no, ya mira, tengo llevar. un compañero en Madrid que ha sido contratado bueno, de una empresa que hacía baños prefabricados. Y la primera vez que nos juntamos, ¿no? Yo le expliqué un poco nuestra plataforma digital y, bueno, un poco lo que estamos desarrollando, etcétera. Y cuando empecé a hablar un poco del concepto del diseñar para fabricar con tolerancia milimétrica, y vio la planta y vio el control que hacemos de la estructura en acero, etcétera, me empezó a contar sus vivencias de baños prefabricados y me dijo, bueno, pues me contaba de todo, ¿no? De cómo tener que... Efectivamente, el baño iba también diseñado con ese enfoque milimétrico, pero cuando iba y entraba en su sitio, en la construcción, adiós. O sea, ya el tabique no estaba donde te habían dicho, ya tenías que empezar a desmontar incluso el baño y volver a montar. Bueno, me contó verdaderos problemas, ¿no? Y esa es, para mí hoy en día, yo he comentado antes, el diseño es la clave. Es la clave. O sea, la fábrica es importante y tiene un valor evidentemente importantísimo. Pero diseñar para fabricar exige muchas cosas. Por ejemplo, exige que aceptes mis consideraciones técnicas de sistema. Es decir, no puedes hacer lo que te dé la gana en el diseño porque yo no puedo fabricar de cualquier forma. Si quieres que serie, si quieres que el módulo se mueva tipo automoción, pues tienes que tener unas claves y las tienes que respetar. Eso desde el punto de vista de arquitectura, pero es que desde el punto de vista de instalaciones es lo mismo. O sea, nosotros pues llevamos las instalaciones a unos patinillos de una forma muy concreta. Y cuando montamos un módulo encima de otro, alineamos todos esos patinillos y entonces cuando te llega un proyecto, pues ahora tenemos un proyecto de un hotel, diríamos, un tipo glamping, camping, hotel o como lo queramos llamar. Claro, estaba diseñado de una forma, ahora lo queremos adaptar a nuestra forma y pues ya empezamos a notar, coño, es que la solución que preveíais no nos sirve y tendremos que adaptarla, ¿no? Entonces, ahí los arquitectos, que luego son los que van a coordinar ese diseño, tienen que estar, diríamos, muy, muy, muy alineados con la fábrica. Eso significa que también pierden de alguna forma su protagonismo en el diseño. Y eso Vale, cuesta. pero, Y eso cuesta. pero explícame entonces, si quisiese hacer un proyecto un Sí. proyecto con vosotros, un proyecto de construcción industrializada, ¿cómo es el proceso? Es decir, yo me cojo vuestro catálogo de piezas de Lego, No. trato de montar el proyecto con él. Bueno, a ver, nosotros tenemos un documento inicial que es nuestro documento, nuestro libro gordo de Petete de condiciones constructivas. Es decir, pues cómo hacemos los tabiques, cómo protegemos al fuego, cómo es, diríamos, la estructura de ese, diríamos, cómo armamos el módulo 3D en acero. Bueno, pues que tienes que respetar una serie de condiciones. Esa es la primera. Entonces, lo primero que hacemos es sentarnos con los equipos de diseño y trabajar esos elementos hasta que se entiende, ¿vale? Por otro lado, nosotros ya tenemos identificado
nuestro propio proceso de diseño, que no cumple con la lógica del diseño tradicional. Es decir, trabajando con Atevin, desarrollamos un proceso de 19 etapas, donde tienes unas entradas de todos los agentes que van participando, pero donde nosotros establecemos lo que es la coordinación de las etapas. O sea, por tanto, somos nosotros los que vamos indicando, oye, la primera etapa, pues el arquitecto tiene que estar trabajando este ámbito y la ingeniería este otro. En la segunda etapa, sin embargo, si no has hecho la de la primera, no vas a poder hacer la de la segunda. Entonces, entras en mi ecosistema, o sea, entras en mi sistema, y eso es diferente. Es decir, no vienes con tus lógicas, tienes que venir a mis lógicas. Una vez que tenemos eso más o menos cerrado, ya la coordinación siempre se hace con el paraguas de la fábrica. Es la fábrica la que de alguna forma va diciendo qué es lo que sí, qué es lo que no, que es otra lógica también totalmente diferente. Pero eso se produce en mi sistema industrializado. Posiblemente con otras industrializaciones no es necesario llegar a eso, pero en mi caso sí, porque es un 100% fabricado en mis instalaciones y luego montado, con mi sistema de montaje, con mis nudos de unión, con mi forma de ejecutar ese Tetris en el campo, ¿no? Entonces, esas son quizás los mayores cambios, ¿no? Y tienes que acercarte así. Por ejemplo, pues un fondo inmobiliario que puede tener su equipo de arquitectura, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y explicarles nosotros a ellos y hacerles entender las particularidades propias de nuestro sistema, ¿no? Pero he tenido muchas experiencias. Hemos hecho algún proyecto para una gran promotora española, no voy a decir el nombre. ¿Cuatro letras? ¿Eh? ¿Cuatro letras? Sí. Compro No, él y 4 resuelve. no, 5 letras creo que tiene, pero bueno, llegamos a ejecutar el proyecto de ejecución y luego no había licencia, ¿no? de construcción, ¿no? Es que eso no se puede industrializar. Ya Claro, te digo luego, ahora que eso no se puede industrializar, mi rey. es que ¿qué te quiero decir con esto? Que, joder, que se habla mucho, pero es que tienen que cambiar muchas cosas. O sea, nosotros, daros cuenta que cuando empezamos a fabricar tenemos que tener el 100% del diseño en casa y todo comprado. Nosotros todos los días que fabricamos montamos estructura metálica, montamos yeso, montamos instalación, montamos Una cadena de montaje de impermeabilizamos, una fábrica de coches, entiendo. montas O sea, ventanas, montas puertas, pones zócalos, los baños, los sanitarios, y todo eso tiene que estar absolutamente decidido antes de empezar. Y eso, pues generalmente cuesta hacer entender, ¿no? Que igual primero hay que empezar a hablar de la carpintería. Claro, carpintería es Claro, te iba a hueco. preguntar ahora, ¿cómo funciona esa cadena de suministro? Porque Mal, poner just in time en el mal, nombre de la empresa es mal. una reminiscencia, o sea, a mí me recuerda al just in time de la fabricación de coches, por ejemplo. Sí, sí. O Bueno, sea, se que parece más, si quieres, yo suelo contar, se parece más a fabricar trenes, ¿no? O sea, fabricas Mm. una locomotora, un vagón de pasajeros, un coche cama y luego, si quieres, el de restaurante, ¿no? Y todo eso hace al final todo el tren, ¿no? La Sí, porque hay automoción, una confluencia de gente sí. que va aportando material, Eso, sí, sí. Sí. Hay elementos un ciclo de constructivos. trabajo, efectivamente. Nosotros, en nuestro caso, es un módulo que llamamos o matrícula, ¿no? En 8 horas de trabajo. Si queréis, una vivienda se constituye mayormente en la planta de Rebollosa, suelen ser 3 módulos, con lo cual seríamos capaces en un turno en 3 días hacer una vivienda o fabricar una vivienda. Ese sería un poco el resumen. Si ya te llevas a 2 turnos, pues es día y medio, y en la planta de Madrid, que será con otras dimensiones, pues ya los módulos seguramente sean un poco más grandes de los que podemos fabricar en esta planta, y con 2 módulos hagamos una vivienda, con lo cual es posible que seamos capaces de fabricar una vivienda al día, ¿no? Eso es un poco. Entonces, la cadena de suministro no está nada preparada, pero no está preparada ni desde el punto de vista logístico, y es un problemón, ni desde el punto de vista técnico. Y te lo digo, nosotros ahora mismo hemos tenido un problema con un gran fabricante de ventanas, técnicamente, porque cuando hemos ido a hacer un chequeo de las ventanas que estábamos comprando, pues resulta que venían todas sin el argón entre los vidrios. Y cuando empiezas a investigar el motivo, lo que te has dado cuenta es que igual lleva fabricando así, ¡pua!, vete a saber cuánto tiempo, y entregando, diríamos, ventanas que se supone que llevan un argón ahí en el medio, ¿no? Pero O sea, igual te daban una bolsita al lado con el argón. pues te quiero decir que he encontrado, joder, en ese sentido,
mucha problemática. Es verdad Claro, también. es que hablas de carpinterías. Yo el único fabricante de carpinterías que conozco que hace Sí, procesos industriales de fabricación de carpinterías, como si fuese tu planta de montaje, pero solamente sí. para una ventana o una puerta, es una empresa italiana que está en el norte de Italia. Eh, Posiblemente. Yo aquí las que conozco son automatizadas, si quieres, sí, no te voy a decir que no, pero automatizan lo que es la, o sea, la maquinaria que monta El la ventana, corte, exactamente, el corte y el pero ensamblado, pero no lo que hablamos por un proceso industrial donde, pues, por ejemplo, hay ensayos en cada uno de las fases de no, montaje del producto, no, poco. donde todo está medido y Sí, sí, se ve poco de eso. Y eso, bueno, ya si lo llevas al resto, yo, mira, te voy a contar una anécdota para que veas. Cuando nosotros llega la potencial proveedor, ¿vale? Y entra en nuestra casa, lo primero que le medimos es por el grado de innovación. Es decir, lo primero que le valoramos es, bueno, tú, ¿qué nos ofreces diferente a lo que nos puede estar ofreciendo cualquier competidor tuyo, ¿no? Y nos pasó con el yeso. Cuando llegó el yeso, claro, el yeso, si ves las fábricas de yeso, pues es hacer tabletas de chocolate. O sea, aquello es tira, 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 tira. Y la primera pregunta que le hicimos a aquel primer proveedor que entró con ¿cuántas toneladas vais a consumir? ¿No? Y ya vamos a hablar de precio, ¿no? Que era lo típico. Pues fue, oye, tú me podrías traer las partes de las piezas de yeso que yo te las puedo dar definidas, precortadas o cortadas. Joder, pues el tío se volvió loco. Dice, ¿cómo? No, eso es imposible. Y yo, pues entonces ya vendrás otro día, porque para que me ofrezcas lo que el mercado ofrece a granel, no tengo mayor o sea, necesidad que salir y negociar por volumen, ¿no? Es decir, siempre buscando ese elemento diferenciador, ¿no? Poco a poco vamos encontrando, bueno, pues algunos proveedores que empiezan a querer hacer, pero claro, daros cuenta que a nivel nacional yo creo que somos en este momento, bueno, alguno hay parecido a nosotros, pero casi somos únicos. Entonces, transformar una cadena de proveedores cuando estás tú solito aquí pidiendo sopitas es muy, muy complicado. Yo entiendo que a futuro y en esa estrategia de expansión nuestra nos va a ayudar. De hecho, ya planteamos a futuro crear una central de compras propia, ¿no? Que pueda buscar de alguna forma pues mejorar todo este tema. Pero ahora mismo todo tira de almacén muchas veces, llegar al fabricante del elemento es complicado porque hay una distribución muy potente por delante, pero bueno, hacemos cosas, hacemos cosas. Y cuando los procesos pues no están en el proveedor y son críticos, la estrategia es integrarlos, hacerlos en casa. Es Yo- decir, que tengo problemas de soldadura, pues la estrategia será pensar en soldar en casa, porque no puedo encontrar fuera a lo mejor lo que quiero, ¿no? Hombre, evidentemente todo no se puede hacer, pero no, vas buscando, por ejemplo, en carpintería, vas buscando empresas igual de un nivel más pequeñito a los que les vas a ir acompañando para que puedan hacer crecer su empresa, pero adecuándola o transformándola a ese lean manufacturing que nosotros necesitamos, ¿no? Solo pedirle, y estoy centrando mucho en la carpintería para que entendáis la problemática, ¿no? Nosotros cuando pedimos las ventanas que se montan en un módulo, que no tienen por qué ser iguales. Entonces el fabricante nos los tiene que entregar en palets por módulo. Para él eso es una barbaridad, porque generalmente lanzas las series de fabricación por tipología. Entonces tienen que esperar al final para hacer el mix, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues así puede pasarte con las puertas, te puede pasar, bueno, pues con otros elementos, ¿no? Pero bueno, pues en eso está también uno de los grandes retos, de ir adecuando toda esta cadena, con De hecho, dificultad. a ver, creo que hay un punto en el que nos planteamos todos bueno, venga, vamos a industrializar y nos olvidamos de que lo primero que deberíamos plantearnos frente a ese panorama es ver si realmente estamos en un escenario en el que podamos hacerlo. Y me Ya, explico. Que yo decida, como tú dices, que voy a hacer las ventanas, que voy a comprar todas las ventanas, no depende de que yo tenga la necesidad, ni siquiera que tenga la intención de hacerlo, sino de que haya fuera un mercado que sea capaz de responder a eso. Y en ese sentido, bueno, aquí en Galicia, el clúster recién inaugurado, clúster de la construcción, está liderando un proyecto de industrialización, de capacidad industrializadora. Lo primero que han hecho ha sido
bueno, señores, queremos industrializar, sí, pero podemos industrializar. Vamos a ver qué capacidad tenemos como sector, como mercado, para generar ese producto base sobre el que después industrializar. O sea, yo no puedo decidir simplemente lanzar ayudas o lanzar líneas de actuación para industrializar si directamente no tengo un tejido productivo que es capaz de dar respuesta a esas necesidades. ¿Qué capacidad tengo de, y se me ocurre la de carpintería, como se me ocurre, qué capacidad tengo de generar perfiles Sí, metálicos para sí, este tipo sí, de construcción? ¿Cuánta es sí, la sí. capacidad en Mm, toneladas año que fabrico en esta zona y que soy claramente capaz de responder en forma de demanda? Porque Sí, no pero se trata bueno. tanto de partir de la demanda hacia la oferta como de, oye, tengo oferta con la que cumplir esta demanda, porque al final, de alguna Está forma, bien, tengo pero que... la pregunta me parece un poco naif, porque a fin de cuentas, por ejemplo, Cortizo fabrica en Rumanía. O sea, quiero decir que ese definir proveedor local hoy en día es Rogelio, pero es que a Cortizo no va a atender la respuesta de una vivienda unifamiliar desde no. Rumanía. Y por ejemplo, pero ya. también yo, Rogelio, te diría, en nuestro caso, por ejemplo, vale, Cortizo lo conocemos, ¿no? Pero la calderería, ¿eh? El que nos provee un elemento que es crítico, que es el panel, digamos, la estructura, diríamos que utilizamos para ensamblarlo, o sea, para montar el edificio, esa calderería tiene que ser local, tiene que estar cerca Ujú. de la planta, porque si no los costes de transporte se te van, o sea, es decir, y por tanto, claro, tienes que trabajar, aquí fíjate, estamos en el País Vasco, ¿no? Y el mundo de la caldería en el País Vasco, pues es un mundo muy, muy desarrollado. Pues los tamaños medios de las caldererías no son tan grandes. Y claro, cuando tú estás planteándote volúmenes de negocio, de fabricar en un turno, pues eso, o si quieres, en 2 turnos, cada día y medio una vivienda, ahora planteate una planta pues eso, aquí que te va a hacer al año pues las viviendas que te va a hacer en una línea. Pones 2 líneas, pones 3 líneas y dices, ¿cuánto soy capaz de fabricar yo en 3 líneas en Madrid? ¿Qué? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas viviendas? ¿200, 300, 400? Claro, eso que es poco para el sector, a nivel de caldería es una barbaridad. Y claro, tienes que encontrar ese calderero que quiera o bien apostar para ser tu proveedor oficial, que eso es un tipo de proveedor, porque si no muchas veces te encuentras, joder, es que me vas a consumir el 80% de mi negocio y no quiero crecer contigo. Y así hay otra serie de temas, ¿eh? O sea, pero para nosotros, por ejemplo, me imagino que con los que usan la madera, pues les pasará lo mismo, ¿no? El que ensambla la madera o tiene una fábrica propia o, joder, o si no, sí. O el que te pone los pisos, o el que te pinta, o sea, tantos y tantos Sí, que el que te piensa que en pinta, una por vivienda ejemplo. efectivamente hay muchos elementos que tú puedes traer desde cualquier punto del mundo, pero muchísimo del volumen de ejecución de la vivienda se genera o se realiza con personal y producto local. Bueno, Y eso ese lo ha producto local y resuelto. ese personal tiene que ser capaz de dar respuesta también a un mercado industrializado, No, no. que por mucha demanda que tenga, si no tiene oferta, no puede resolver. Eso lo ha resuelto la industria automovilística. En el polígono industrial de Pontevedra, que nosotros hemos bautizado como Vigo, el Citroën, que es parte de Stellantis, tiene unas fábricas desde hace mucho tiempo, pero es que si ves la superficie de Citroën comparado con la superficie de las industrias auxiliares que han nacido para darle servicio a la cadena de montaje de Citroën, ¿Y dónde eh, están esas empresas de servicios? están Alrededor. alrededor, En la alrededor. O ¿Y sea, por qué sí, están sí, claro, claro. alrededor? Porque, Bueno, porque porque, no tiene porque sentido depender de una logística que te efectivamente. traiga piececitas de plástico desde Japón. Exactamente. Bueno, no, bueno, eso sí que se hace. Quiero decir, de hecho, la industria de automóvil viró hacia la fabricación just in time, asumiendo que la cadena de suministro suministra las puertas que necesitas ese día y todos los días. Sí, Rogelio, pero que lo Y hace vienen desde, de pero no otros lo sitios hace de desde suministro. Italia, Y sí, lo hacen lo desde hace desde Italia, Porriño, lo hace desde Pontevedra, lo hace. lo hacen desde industrias auxiliares que tienen la capacidad para servirlas, compensando el coste de la Lo que logística. pasa es, Rogelio, en la cadena de automoción existen de diferentes niveles, ¿vale? Los tier 1, los tier 2, pero luego están de tier 2 que se llama, que es el segundo nivel, para abajo. Esos tier 2 generalmente se alimentan de empresa local. La Eso no, automoción no sé tiene si una es total. pequeña trampa, que es que tú ves la Stellantis y no ves un almacén
más que lo necesario, ¿no? En el momento, pero es que todos los que están por debajo de ellos son los que almacenan todo para que no paren ellos. Es decir, si haces un análisis real de desarrollo de coste, just in time es la parte final. Pero todo lo que está de aguas abajo para arriba, esos tienen, porque se la juegan en los contratos, a tú déjale la planta, ¿no? Deja tú a 5.000 trabajadores parados un día, una hora, pues el coste es brutal, ¿no? Entonces tienen unos acuerdos, bueno, bestiales, que en cierta forma nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos establecido, por ejemplo, que os hagáis una idea, que haces un pareto del coste de la fabricación y el 80% del coste arriba abajo. Son 10 proveedores, 10 elementos. El resto, que son todos los demás, que puede haber una cadena larga de subelementos, pues no suman más del 20%, pero te para cualquiera de ellos. Te puede parar el adhesivo, te puede parar pues un elemento secundario, una cinta que tienes que utilizar para darle una protección a la permeabilidad del edificio, una cinta. Dices, joder, una cinta, ¿qué coste tiene? Pues no tiene un coste significativo, pero es necesaria, ¿no? Y entonces, o sea, un interruptor de luz, que bueno, ese si quieres se puede luego mañana terminar en la obra, ¿no? Pero hay elementos que no tienen mucho valor que te pueden parar. En ese sentido somos igual que automoción. Y es ahí también donde tenemos, pues lógicamente, no ya un problema en el exterior, sino un problema que tenemos que resolver en nuestros propios procesos de control, seguimiento, que es que al final no te puedes dormir porque te puede parar cualquier cosita, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que el mundo del Lean Manufacturing, Just in Time, hay mucho escrito, pero cuando lo has vivido un poco por dentro sabes dónde están un poco los temas, ¿no? Pero yo estoy con Evelio que siempre va a tener que haber de alguna forma un ecosistema local alrededor de las plantas. Y que eso no te lo inventas. No, Eso no sale de hay ahí que para la mañana. planificarlo bien. Sí, y, por ejemplo, cuando nosotros ahora estamos analizando la implantación en la zona centro, en la zona de Madrid, hay todo un análisis de localización de la planta. Porque claro, por ejemplo, operarios. ¿Cómo desplazas a los operarios en zonas? Si tú te pones al norte de Madrid, tienes que cruzar toda la carretera central, ¿no? Es decir, vas a tardar para trabajar hora y media, no le va a interesar a nadie. Pues tienes que localizarla, ¿no? En zona sur, ¿no? Cerca de zonas donde vive la gente que tú consideras que va a ser más fácil contratar. Y a su vez, tienes que ver el ecosistema de proveedores que tienes alrededor. Oye, ¿dónde está? Habrá almacenes que tienen distribución nacional, que no vas a tener problemas, pero el propio transporte, la logística. Es decir, nosotros si tienes que estar moviendo, imagínate tú, módulos por España a razón de diarios, pues no sé, porque claro, nosotros fabricamos un módulo en 8 horas, pero igual montamos 5. Pues imagínate que estás con 2, 3 o 4 edificios a la vez, estás montando 20 y tantos, diríamos, módulos todos los días. Pues todo ese concepto de logística hay que verlo muy bien. Oye, ¿dónde almaceno? Almaceno intermedio entre obra y fábrica y está esperando el producto porque tengo un problema en la obra y por tanto, porque todo eso es un problemón y a veces pues con empresas locales que no son muy grandes no te resuelven todos los problemas. O sea, no Rafa, O hay no en quieren, o logística. no Sí. quieren, O Raúl, no quieren, o no quieren, porque pero también sí, sí, hay, correcto, hay correcto. empresas que dicen, yo no me voy a jugar el Correcto, 50% de mi facturación con un cliente, primero, que acaba de entrar por la puerta, segundo, correcto, al que no conozco de nada, y tercero, correcto. que me hipoteca el resto de de Sí, mi sí. producción. Sí, sí. Fíjate, nosotros las primeras compras, como no tienes riesgo, o sea, como tienes, por decir de una forma, ¿no? No hay riesgo, pero como lo tienes todo el riesgo de incumplir, diríamos, lo que prometes, pues todas las compras tenían que ser, diríamos, al contado o tenían que ser con Dinero navales. cash. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a que el socio mayoritario, pues Viuda Sainz es una empresa saneada, es una empresa con dimensión, pues evidentemente resolvíamos eso. Si no, no hubiese existido Jet Housing. O sea, nadie nos hubiese vendido el acero, ni nos lo hubiese cortado, ni nos lo hubiese soldado. O sea, nadie, aunque la idea fuera cojonuda y sea una solución, diríamos, única, no a nivel nacional, si quieres también internacional, no hubiésemos existido. La Y, frase, como decía Tom Cruise, creo que era en la película, Show me the money. claro, sí, sí, sí.
¿no? Rafa, Y ¿qué ibas eso, a preguntar que tenías la mano levantada? Sí, no, iba a preguntar Después dices que no te dejamos hablar. Espera, Rafa. Voy. ¿Qué No, decías? ¿Qué precisamente decías? hablabas, Raúl, bueno, comentamos de toda sí, la conversación, de eso, de la puesta en obra, ¿no? De la puesta en obra, sí, que es, bueno, pues yo creo que debe ser el punto más delicado, bueno, o sí, más delicado no, pero sí el de delicado, contacto entre lo que tenéis sí, perfectamente medido, que es el proceso industrializado, sí, y después llegar al terreno. Y desde la geotecnia, cimentaciones, sí, tratamiento del suelo, sí, sí, los colindantes, las sí, acometidas, todo eso os debe penalizar, ¿no? sí, Vuestro plan perfectamente medido. Entonces, nada, por preguntarte por ese tipo de circunstancias sí, de sí. puesta en obra que más os condicionan. Sí, pues mira, es muy buena. Como dice un conocido mío, bien traído, ¿no? Si el primer problema os he dicho que era diseñar para fabricar, ¿vale? Mm, Ahí se produce el segundo, ¿no? Que es diseñar para ensamblar en obra, ¿no? Entonces, como no escapamos de que tenga que haber una parte civil y una parte civil, claro. diríamos, asociada a ese hormigón, que en nuestro caso, si quieres, es el 30%, ¿no? Del hormigón de una construcción tradicional, porque nuestro sistema es ligero. Nosotros en Claro. fábrica no utilizamos ni hormigón, no utilizamos bloque, ladrillo, masas, ¿no? Son todo materiales reciclados. Bueno, pues es un sistema muy sostenible y muy circular. Pero claro, llega un momento a la obra y claro, allí el que ha hecho la losa de reparto, pues ha dejado los huecos en su sitio. Y en su sitio a veces es con tolerancia de centímetro. Eso es. Entonces, hay un trabajo muy, muy importante y serio de coordinación en las etapas muy primarias de cuáles son las fronteras tuyas y mías, ¿no? Es decir, de constructor tradicional, que generalmente es además el contratista. Es decir, cuando nosotros entramos diríamos, en obras, el contratista principal es el constructor y nosotros, por decirlo de alguna forma, somos la subcontrata del contratista, que bien, es verdad que hacemos un 75-80% del volumen del presupuesto de ejecución, pero y eso es también clave. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el núcleo de comunicaciones, nuestra experiencia es que el edificio se comporta mejor, tanto estructuralmente como aislando ruidos, cuando hay un núcleo de hormigón. Ujú. Claro, pero es que ese núcleo de hormigón a veces tiene un coste. Y bueno, pues es un proveedor crítico, muy crítico, que quiere estar en la película, pero que tiene también una capacidad de transformarse bajita. Es decir, cumple con los mínimos y luego ya arreglaremos allí. La industrialización 3D en altura, como la concibe Githousing, no permite arreglar nada allí. O sea, hay Claro. muy poco margen de maniobra. Ya partiendo de que tenemos un centímetro de tolerancia de módulo a módulo, y aquí en fábrica no dejamos que se vaya más de 3 milímetros ningún punto, diríamos, del paralelepípedo, eso tiene que encajar. Hacemos una simulación de montaje en fábrica, pero claro, las mechas donde va a entrar el módulo, es que pues nos ha pasado en una obra, pues que nos hicieron el núcleo de comunicaciones, pues no lo hicieron como BIM decía que había que hacer, que esa es otra. O sea, ellos no están tan habituados a utilizar, diríamos, el modelo como un elemento nuclear, es decir, tiene que ser ese, y bueno, pues han tenido que desgastar toda una cara de todo el núcleo porque se les había ido un centímetro. Y nosotros no, es que no podíamos meter el módulo, ¿no? Entonces, es clave, es absolutamente clave. Ya. Y eso pues nos obliga a que, pues igual que hablaba antes con los conceptos de las arquitecturas, a buscar y a encontrar proveedores a nivel nacional civiles que entiendan que tienen que alinearse con nuestras necesidades. No Claro, nosotros luego a ellos, sino ellos a nosotros. Y es otro problema que hay que claro. resolver. Y que nosotros, bueno, pues poco a poco, si quieres, ¿no? Proyecto a proyecto, por decirlo de alguna forma, aprendiendo de cada uno de los proyectos, pues vamos pues controlando, ¿no? Ahora mismo, en este momento actual, para que os hagáis una idea, cuando hacemos un acuerdo colaborativo con una constructora, intentamos marcar una condición de contrato por la cual, si ese contratista, promotor, no cumple con las cosas que necesitamos nosotros, claro, nos puede parar la fábrica, nos puede parar la obra. Si paras la fábrica, paras a toda la plantilla de la fábrica, ¿no? Pues les ponemos condiciones contractuales de penalización a ellos. Eso en la Ujú. construcción tradicional, que yo sepa, no existe. Igual habrá algún caso, pero
pero lo lógico es que el contratista te penalice a ti, ¿no? Por no entregar. En nuestro caso es, como tú me pares la línea o me pares el montaje, el coste es tan brutal de pérdida, vamos a decir, sobrecoste, que al final te impongo yo una condición a ti. Has mencionado el bill metal, así que vamos a por el bill metal. Venga. Si yo me hago un proyecto de construcción industrializada, ¿cómo me va a salir? ¿Más caro? ¿Más barato? ¿Empato? A ver, Depende de, supongo que como todo, ¿no? Depende, por supuesto, vamos a números gordos y dependerá de la limitación sí, de la planta, de la de transporte, de sí, te la, cuento, lo que pero dices hay... tú, sí, sí, sí. el tamaño de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, nosotros, a esta pregunta que es recurrente, porque todo el mundo Hombre, termina claro. preguntándote, oye, ¿esto es más barato o es más caro? ¿No? Siempre decimos lo mismo. Hoy en día, según el proyecto, puede ser ya muchísimo más barato. Me vas a entender enseguida, ¿vale? Nuestra estrategia, bueno, nosotros empezamos fabricando vivienda privada. ¿Vale? Las primeras viviendas que se fabricaron fueron promoción del socio, ¿vale? De viuda de Sainz y por tanto jugabas en casa. De alguna forma, pues bueno, pues no tenías un problema de un cliente que no te conoce, ¿no? Y absorbía de alguna forma pues las diferencias presupuestarias, etcétera, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, para el sector de la vivienda privada, la industrialización era un problema de coste. ¿Por qué? Porque, claro, la velocidad que nosotros imprimimos al producto y por tanto al proyecto no les daba una ventaja. No les da una ventaja porque, para que entendáis, primero, como la LOE no permite una financiación tradicional, ya tienes un problema. Pero segundo, cuando tú le dices a una persona que se va a comprar una vivienda hoy, que en 4 meses la tiene disponible, después de haber hecho lo civil, en 4 meses dice, ¿cómo? Si no me da tiempo a ahorrar ese 20% del crédito. Con lo cual ya teníamos otro problema. Y luego, como el mercado está subastado hoy en día, pues diríamos que hemos llegado a entender que somos mismo coste. Pero ahora te voy a cambiar de edificación y te voy a meter en otro mundo, ¿no? En el hospitality, que es para nosotros ahora el volumen que queremos que signifique hospitality en nuestro negocio es el 70%. El 20% sería una vivienda, que generalmente será vivienda de protección oficial, es decir, pública, y luego dejamos un 10%, como decimos aquí, para putas y varios, ¿no? Es decir, para esos edificios singulares, glampings, que son bungalows especiales y tal. Bueno, en el hospitality, una residencia de estudiantes, un hotel, todas las habitaciones son iguales. Con lo cual, eso lo resolvemos en un módulo, en un artículo, en un producto. Y seríamos siempre el mismo artículo. Eso es lo que más se parecería a la automoción, ¿no? En ese caso, cuando el promotor inmobiliario de hoteles le dices que le puedes entregar un hotel en un año y hace su cuenta de explotación y dice, joder, en un año. O sea, yo al año ya estoy explotando el hotel. Diríamos, el valor nuestro de venta sube y el coste baja. ¿Por qué? Porque hay una estandarización de productos para todo el proyecto, por lo tanto la compra de volumen es mucho más fácil, el personal o la mano de obra que necesitas está muchísimo más ajustada, el precio de la mano de obra, en nuestro caso, como no es subcontratación, es un coste controlado y no depende de circunstancias de cómo esté el sector en mi área, ¿no? en mi zona. Entonces, en ese sentido ahí somos muchísimo más baratos. Y Y la de hecho, financiación. el sector que más se está acercando a Youth Housing es el sector hotelero, residente, el flex living, este modelo de negocio de habitación, por decir de alguna forma, residencias de ancianos, también tenemos proyectos ya en la Comunidad de Valencia, con la consejería ya, pues eso, pues residencias de ancianos viejas que, coño, que están en una situación muy jodida y que quieren hacer rápidamente, ¿no? Otro edificio para pasar a todos los abuelitos, ¿no? De un edificio a otro. Pues, ¿cómo lo haces? Pues fue un contacto también de UBIN de Valencia, ¿no? Había una persona de la consejería. Entonces, en esos, ya te digo yo, que ahora somos mucho más baratos. Y ahí es donde estamos empezando a encontrar mucho volumen. ¿Y la financiación? Pues la financiación es otro de los problemas. O sea, la financiación, en el caso inicial nuestro, pues fue autofinanciación del socio mayoritario, con reglas de financiación que no tienen que ver con el mercado hipotecario, lógicamente. Y ahora lo que estamos yendo es a los fondos directamente.
Es decir, estamos buscando, quizás es una financiación, yo no soy muy experto en esta materia, pero bueno, sí, quizás una financiación algo más cara, en el sentido de que el que te presta el dinero pide algo más, pero que luego compensa, pues, porque, bueno, pues todas las velocidades de fabricación, etcétera, sí, hay una serie de intereses ahí bueno, pues que se recuperan y, por tanto, pues al final dan los números, ¿no? Entonces, ahora estamos yendo a la financiación privada. O sea, así de claro, olvídate del banco, aquí el banco no aparece para nada. De hecho, yo ya me he aburrido de ir a foros y ver allí a uno del Sabadell, el otro de la Caixa, hay que hacer algo, pues Sí, ya lo hay que hacer siento. algo, pero Hay que hacer jugamos algo, con pero no mis hace nadie reglas. nada. Entonces, por eso te digo que la vivienda privada para nosotros no es atractiva en este momento, porque tiene más problemas que soluciones. Entonces, o vamos a la vivienda pública, que esa tiene una financiación muy clara. Fíjate, nosotros, por ejemplo, una forma, para que veáis un poco cómo certificamos una obra, ¿no? Nosotros cuando vamos a certificar una obra solicitamos un 20% por adelantado por compra de materiales. Y después hay unas, diríamos, certificaciones asociadas, primero, a que ese módulo que te he fabricado esté embalado y en la campa, que tú puedes contar. Es decir, tú puedes ir y contar. ¿Cuántos hay aquí? Acopio. 25, eso es. Y luego hay un 10% cuando yo ya te lo monto en el solar, con lo cual tú también puedes contar. Y cuando ya te entrego las llaves, por decir de alguna forma, el siguiente 10%, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de hacer ese seguimiento, porque otro de los grandes problemas que teníamos era que, según la ley hipotecaria, claro, se puede financiar aquello que está en el solar. Y nosotros teníamos todos los módulos en nuestra campa. Es un problemón, pero de primer nivel. Entonces hemos conseguido encontrar pues una solución que, bueno, para la vivienda privada pues no sigue sin ser una solución, pero para otros sectores lo es. Pero siempre buscando soluciones, Beli? O sea, es decir, esto es un mundo en el que estamos continuamente desarrollando e innovando. No, no, a ver, que lo Y tengo que no hay clarísimo. opción. ¿Eh? Tengo clarísimo que bueno, el discutible problema de vivienda no arranca de constructoras y técnicos, arranca de aseguradoras Sí, y financiadoras. sí, 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 O sí. sea, Está claro eso. ni duda al Sí, respecto. sí, sí, sí. Es así. Bueno, Raúl, podríamos estar aquí una semana entera, ¿eh? Ya te Sí, digo. da para mucho. No, Porque, y bueno, sin hablar nosotros. no, no, al contrario, porque aparte a mí este tema me interesa muchísimo, es una de las cosas que todos sabemos que Bueno, si tenemos no que ir lo hacia digo porque ahí. no quisiésemos hablar, Rogelio. Ya, 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 Entiéndeme. ya. Cada uno Bueno, en de cada realidad, uno de los elementos que me habéis trasladado da para una sesión no, y nos hemos dejado algunos muy monográfica, buenos, ¿no? O seguro, sea, seguro. como, ¿qué prefieres? ¿Estar solo o bien acompañado? ¿Prefieres un entorno consolidado en el que operar con un mercado, con Sí, una red de proveedores sí, consolidado? ¿O prefieres la ventaja competitiva que tienes ahora, que como has dicho, casi es único, ¿no? Y nos hemos sí, dejado sí, la sostenibilidad sí, sí. bueno, un montón de cosas más, ¿no? Pero evidentemente, si hiciéramos un podcast de 4 horas, nos Bueno, tendríamos que, bueno, para otra ocasión, si queréis, yo ya sabéis dónde estoy, o sea que no hay ningún los de BIM problema. Podcast, ¿no? Si hacemos un podcast de 4 horas, los de BIM Podcast nos van a llamar para decirnos, ¿de qué vais? Yo, ¿No? Rogelio, seguro que dentro de 2 años, si me llamas, te contaré cosas que hoy te contaría de otra forma totalmente diferente. Estoy convencido. O sea, esto Sí, se va a por ir supuesto que sí. desarrollando de una forma que dentro de 2 años, Y yo creo que dentro de 10 años estamos todos en ese caldero, porque sí, como decíamos es antes, posible. por primera vez el sector AECO se enfrenta a una crisis existencial, Sí, ¿no? sí, Y lo sí, de virar sí. e innovar solo pasa cuando te juegas el gaznate. El caso es que cuando llegamos aquí, pues nos ponemos el traje de atracadores y nos dedicamos a sablear a los invitados para que nos cuenten, pues, qué herramientas y qué fuentes de información manejan para pasar la jornada laboral de la forma menos traumática posible. Así que, pues no te vas a salvar, ya te digo yo No. ahora que no te vas a salvar, te toca. La primera es, pues no sé, las herramientas, ¿no? Ese gadget, ese software, esa pieza de tecnología o ese, no sé, no, eso sin la que el día es un poco más infernal. Bueno, en mi caso concreto, como estoy en la parte directiva, realmente yo me dedico más a coordinar procesos, diríamos a reunionitis si quieres, ¿no? Entonces no soy si quieres estar con Rafa es un fan de las un- reuniones. Sí, muy fan. bueno, yo soy de las reuniones operativas, quiero decir, no me cabe duda que debe estar por estar, ¿no? Pero quiero decir, en ese sentido, hay plataforma digital en este momento que yo más uso, es el Teams, ¿no? El Teams Mm. como elemento que integra, tenemos todos los proyectos desarrollados en Teams, con sus correspondientes canales.
vinculando elementos del software, pues Algo, como un algo planner. algo malo hiciste en una vida anterior que te está castigando en esta. No, pero hemos encontrado una forma muy ágil de coordinar proyectos con esta metodología, ¿no? Entonces yo generalmente pues estoy en ese mundo, ¿no? Sí, haciendo el seguimiento a través de esa plataforma. Luego hay una parte también mía de vigilancia, evidentemente, que bueno, lo hago a través de LinkedIn mayormente, pero bueno, tengo otras fuentes de información que me permiten bueno, recoger qué se está haciendo en el mundo que tenga que ver con lo que nosotros hacemos aquí. Y eso suele ser un poco ¿Y mi cuáles mundo. son? ¿Cuáles son esas fuentes de información? Bueno, en principio búsquedas, bueno, en Google mediante ciertas aplicaciones, algunas muy básicas. Luego estoy asociado a alguna plataforma de vigilancia de mi época anterior en el mundo cooperativo Mondragón, que bueno, pues esos tenían una plataforma muy potente de vigilancia a nivel mundial de todos los sectores. Diríamos que conforman lo que es el Grupo Mondragón, y yo estoy vinculada a esa y extraigo muchísima información de ahí, ¿no? Y bueno, o de cierto movimiento, que no digo que siempre, pero encuentras, por ejemplo, cositas de cómo resuelven otros soluciones o qué haces tú que otros no hacen, ¿no? Por ejemplo, pues los mejores o los mayores industrializadores que hay en el mundo no terminan de poner la fachada en la fábrica. Y nosotros ya estamos montando edificios con la fachada montada de fábrica. Y eso fue a raíz de ir investigando qué hacían otros y cómo nos podíamos diferenciar, ¿no? Y bueno, y conceptos de uniones, y bueno, pues ahí hay un mundo que investigo y bastante, ¿no? Intento estar al día en esas cosas. Pues muy bien. Pues chicos, ¿alguna otra cuestión que queráis comentarle a Raúl? ¿O echamos? No, un placer y muy Yo interesante. no me atrevo que... porque lo tenemos aquí 10 minutos. Yo agradecidos a que nos hayáis dado. Bueno, pues lo primero que hice que sepáis es investigar si vuestro podcast tenía éxito, claro, porque si no llega a tener éxito, pues lógicamente no hubiese aceptado de ningún modo gastar una hora de saliva para que luego además no lo escuche ni Cristo. O sea, solo me faltaba eso, ¿no? Nosotros lo hacemos justo al revés. Si tiene éxito, lo llamamos. Pues hice una investigación y me dijeron, no, tienen los date bien y tal, que tienen éxito, estos tíos hacen cosas bueno, pero si le preguntas a Adrián, pues estás no, pero y os lo digo de verdad, digo, joder, pues oye, venga, a la carga, no es mi mundo, el mundo vuestro, pues yo a veces os hago seguimiento, ya os digo que me pierdo un poquito en la jerga y muchas veces me cuesta entender, pero bueno, como me lo planteasteis así de esta forma tan fácil para mí, pues de verdad es un placer. Un placer. Pues el placer ha sido nuestro. Te recuerdo que tienes pendiente la revancha de aquella cena y que cuando vayamos, yo personalmente te llevaré un palé de omeprazoles. A mí me callas la boca con chuletón. Vale. Bueno, eso también. Hecho. Si hay oportunidad un día y os acercáis por aquí, pues encantado en enseñaros, porque este mundo, si no ves la fábrica, es un poco complicado también de verlo, entonces estáis invitados. Cualquier día que queráis, me decís, Raúl, vamos a pasar por Vitoria, por la zona del sur de Álava, Miranda, Ebro, Burgos. Encarga una vaca. Entonces, eso es. Eso de mi cuenta. Sí, que los vascos creéis que sabéis comer, pero no tenéis ni idea. Yo diría que sabemos mejor cocinar. Pero bueno, luego lo de comer. Hay de todo, lo que ha dicho. En el tema de cocinar. Bueno, pues chavales, muchas gracias, compas, a vosotros también. No sé por qué, pero tenía que daros las gracias, así que no quede. Puede estar el guión. Y nos vamos, que tenemos labores en las oficinas centrales de BIMRAS Insiders. Así que si quieres disfrutar del tratamiento espacial BIMRAS, entra en bimras.com Insiders y únete. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar, es muy cobarde.